Continuamos en diálogo abierto aquí en Grupo Fórmula. Como le adelanté, ahora vamos a platicar de esta marcha vehicular que se llevó a cabo en la semana, literalmente en contra del presidente. Yo quiero partir de la base que todas las manifestaciones son válidas, todos los ciudadanos mexicanos, independientemente de nuestras creencias y de nuestras preferencias políticas, tenemos el derecho a manifestarnos. Lo que se me hace un exceso es pedir la renuncia del presidente. Parto de la base que él fue electo por 6 años de manera legítima y no existe la posibilidad de que eso suceda así lo pida quien lo pida. Evidentemente hay un tema ahí de revocación de mandato que está teniendo modificaciones muy importantes en el Senado y que creo que va a terminar siendo una herramienta real de poder ciudadano. Pero bueno, estamos inmersos en esta circunstancia y muchas de las críticas fueron en el sentido pues, que esos vehículos eran pues, muy buenos y que esto pues, la ponía en el contexto de ser una marcha fifí, que además hay que decirlo, si sumamos el número de vehículos en todo el país, pues sí fue un número interesante. No es cierto que todos los vehículos eran de último modelo ni de las grandes marcas, incluso tuve oportunidad de ver fotografías de gente hasta en bicicletas. Pero bueno, ese es el escenario que nos toca vivir en democracia. Yo sí insisto y apunto, hay una clase media que es la que fundamentalmente hizo esto, que está constantemente amenazada por el régimen de Morena, por sus diputados, por sus senadores, proponiendo cosas que no tienen ningún sentido, como más impuestos para que estos se vayan a los programas sociales. Y Pepe, creo que tú lo comentabas la semana pasada, habría que cancelar o suspender algunos proyectos para darle a la gente el dinero para que no salga, porque aquí la perspectiva es, si sales te contagias, si te quedas en tu casa te mueres de hambre. Pepe. Sí, bueno, hablemos primero de la marcha. Lo que yo creo es que este señor Gilberto Lozano, que es el que encabeza el movimiento Frena, está te quiero decir que fue mi jefe en la Secretaría de Gobernación. Sí. Pues lo que yo creo es que tu ex jefe está trabajando para el presidente López Obrador, porque el sacar y movilizar a la clase media en sus carros, sean de lujo o no sean de lujo todos, da la impresión para los que no están o no usan automóvil, y que es la base que conforma el pueblo bueno que apoya al presidente López Obrador, que se están saliendo a manifestar porque les están quitando sus privilegios. Y lo que hacen es reforzar la lealtad del grupo de apoyo al presidente en el lugar de debilitarla. Por lo tanto, yo afirmo que el señor Gilberto Lozano está trabajando para López Obrador. Esa sería la primera. Y la segunda... Bueno, nada más te puntualizo. Él fue oficial mayor de la Secretaría de Gobernación con Santiago Krill los primeros 4 meses. Él no venía de la política, venía de la gran empresa regiomontana, de las que tienen las tiendas en todas las esquinas, pero pues solo duró 4 meses, no dio el ancho, ¿eh? Bueno, no dio el ancho y además es un hombre hiperconservador que tiene una agenda antiaborto y le tiene miedo a un montón de cosas como los masones y al propio Calderón, una calderonfobia. Es decir, es un señor que creo que es perfectamente susceptible para ser contratado como quinta columna dentro de la oposición al régimen de la 4T. Eso por un lado. Y por otro lado, pues efectivamente, si el gobierno lo que quiere es que nos quedemos en casa, que se reduzca la curva de contagios, lo primero que tendría que hacer es dejar de comunicar que la curva tiene vida orgánica propia. La curva se va a aplanar el día que los mexicanos nos quedemos en nuestra casa durante 15 días seguidos. Y para que esto ocurra, pues hace falta destinar recursos fiscales para que la gente de los estratos de menores de ingresos tengan con qué quedarse en sus casas. No salgan, claro. Y no salgan. Y que no sea con costo, con cargo a las clases medias, porque hoy las clases medias ya no tenemos manera de seguir financiando al Estado mexicano. Carlos Sandoval. Se te fue el audio, Carlos. Ahí estamos, perdón. Una disculpa, compañeros. Memo. Yo creo que la verdad a mí sí me gustó la marcha. Les quiero decir, a mí sí me gustó. Yo creo que es una primera organización que se hace. Obviamente el líder que dices, Pepe, no me gusta mucho, como dices, creo que es un extremo. Pero sin embargo pudo organizar y se organizaron en muchas ciudades del país. Y sí, la gente salió con gusto, lo comentaban en redes sociales. Yo vi que la gente estaba conforme. Obviamente la demanda de renuncia es una tontería, o sea, eso no tenía ningún sentido. Pero sin embargo, sí creo lo que decía Memo al principio. Siempre las marchas es una manifestación de la democracia y creo que son buenas. Hay que manifestarnos, hay que decirlo.
López Obrador pues, fue el mago de las marchas y la verdad le funcionaron que está en la presidencia de la República. Entonces yo creo de alguna manera que fue buena, a mí me gustó, creo que la gente que fue, por lo menos se liberó, es como uno, oye, hombre, por lo menos va, gritó y está más tranquila, ¿no? Entonces, está yendo el audio, a mí Carlos. sí me gustó, ¿no? Perdón, y a mí sí me gustó la marcha, perdóname. Rodrigo Menéndez. Fíjate que yo creo, como tú dijiste, como comentaste al principio, que el cargo del presidente de la República es irrenunciable. No lo creo, o sea, está en la ley, es irrenunciable. Entonces, es un exceso pedir la renuncia del presidente. Pero creo, como dice Carlos, es bueno también que vayan a manifestarse. Hombre, en caso de Yucatán, que fue alrededor del periférico de Mérida, bueno, habrán habido conservadoramente, te voy a hablar, 1,000 automóviles, que para Mérida es muchísimo. 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 Oye, 1,000 automóviles que a lo mejor, pues por lo de la pandemia y eso, que nada más hubiera uno en cada automóvil, son 1,000 personas, realmente no es tanto. Quieres que hayan 2, sean 2,000, de todas maneras siguen sin ser tanto, pero es bueno que haya un desfogue por parte de la oposición, de la oposición al propio gobierno, al propio régimen. De la oposición social, porque esto no es de partidos políticos. Sí, claro, de la oposición social. Creo que es la representación de lo que piensa muchísima gente por parte de la sociedad, aunque también si el presidente o Morena pide que hagan una manifestación, vas a ver cómo van a llenar 3 periféricos de Mérida. O sea, yo creo que allá cada uno tiene que valorarse y creo que es positivo la propia manifestación. ¿No? Hasta tabasqueños te llevarían a Mérida para llenarse. Sí, no, ya hay. Felipe Gaitán. Bueno, yo veo a Carlos muy entusiasmado con el tema de la marcha. En primer lugar, fue una marcha fallida. Bueno, el derecho a la marcha y las manifestaciones son importantes para desfogar y sobre todo en espacios donde no encuentran interlocución con el poder político. En este caso toman la calle y no ha sido nuevo esto, ha sido desde los 80s cuando los maestros se manifestaron. Pero recordemos que el gran talón de Aquiles del presidente Andrés Manuel López Obrador es la clase media. Esa marcha en el 2001, que fue la marcha, todos vestidos de blanco contra la inseguridad, acabó siendo un parteaguas en la relación del presidente, en ese entonces jefe de gobierno, con esta clase media, particularmente en la Ciudad de México. Y 2, esta experiencia de las marchas en automóvil se dio en Madrid, el antecedente es en Madrid, que también no funcionó del todo, fue un embotellamiento impresionante, entonces, y acabó generando más contaminación que respuestas a las demandas, etcétera, etcétera. A mí, en lo particular, la marcha me pareció desafortunada, en principio, por las demandas. En primer lugar, la renuncia del presidente, y luego metieron que si era el comunismo en algunas pancartas, que si era abortista el presidente de la República, que no tiene nada que ver eso, que si esto empezó a dispersarse el sentido de la marcha, y era más bien como una especie de acto festivo, Desfogue. Un desfogue nada más. Entonces, en lo particular me sirvió para ver qué auto puedo comprarme si es que sobrevivo la pandemia. Era como un expo automóvil en la calle, punto. Pero me parece que tendrían que ser más creativos. No solamente las marchas políticas, sino las marchas sociales. Hay experiencias en el mundo que pueden marcar la diferencia y esta no fue en el caso de la Cuarta T. A ver, coincido totalmente con lo que dices desde el punto de vista marcha fallida por la organización, por las demandas, pero insisto, yo creo que como ciudadanos cada quien en lo individual tiene el derecho a esa libertad de expresión y aunque algunas de las peticiones están totalmente fuera de contexto, pues también como lo hablamos es un desfogue, es una catarsis y lo que tendría que entender precisamente el régimen en el poder, creo que Rodrigo lo decía hace un rato, pues ese fue su punto de quiebre, ese fue su basamento social, el de las marchas. Entonces, dejen que también la otra gente haga las suyas. No, y pueden expresarse. No se descalifica la marcha en sí, es decir, la manifestación en sí misma. Lo fallido es el tema, el objetivo que buscaban y sobre todo el impacto que querían tener. Lo único que sirvió, y ahí coincido con Pepe, es que le sirvió a la Cuarta T para marcar la diferencia, es decir, los fifís, los white mexicans, estos que están aquí, los privilegiados están siendo la marcha.
En otra ocasión... Y no saben hacerla. No saben hacerla. Hemos marchado en alguna ocasión los investigadores, los académicos, igual nos han tachado de mil cosas y somos los menos creativos para hacer marchas. Es más, somos tan pocos que hasta nos atropellarían en cualquier calle, ¿no? Pero tenemos el derecho a manifestarnos, sí. La cuestión es, ¿qué es lo que buscas? Tener claridad en la parte que buscas. Y en la parte estratégica, Felipe. Y una expresión social. A ver, Pepe, termina, porque sí, ya nos pero en la parte estratégica, compañeros, o sea, si lo que busca Lozano y este movimiento es debilitar políticamente al régimen, a la 4T, el camino que eligieron fue el menos afortunado. Es decir, lo que hicieron fue consolidar, ayudar a que se reagrupara y a que su gente estuviera más que nunca con el presidente. ¿Por qué? Porque son los privilegiados los que se están quejando. Me parece que a todas luces no sirvió para nada, ¿no? Más que esto, una catarsis pública, pero ¿para qué sirve una catarsis? A ver, ese es el contexto, es una catarsis, es el derecho que tiene todo ciudadano de manifestarse y nada más. Bueno, vamos a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí a Diálogo Abierto en Grupo Fórmula y ahora le vamos a platicar del espinoso caso de la supuesta asignación. Ahora Carlos nos contará qué tan cierto es esto que hizo la secretaria de Energía, Rocío Nale, a un compadre suyo de un contrato multimillonario en la refinería de Dos Bocas. Volvemos de inmediato.